salud y luego educación. El resto que venga como venga. Y eran escépticos, ¿no? Ah, no, que esta dama María Brown no va a durar, que esto, que lo de acá. Es más, confieso que hasta me enteré que querían hacer caravanas desde Guayaquil para ir a Quito y pedir que salga la ministra. Yo digo, pero ¿qué ha hecho la ministra de malo? Por Dios. No, pero es que no puede ser que esto, lo de aquí, lo de acá. Bueno, lo cierto es que ahí están los resultados, ¿no es cierto? Eso es lo que vale, ministra, son los resultados. No nos hemos equivocado en ponderar su trabajo eminentemente profesional, unido a una gran vocación, porque para ser docente y para dirigir un ministerio de educación hay que tener vocación. Y en ese orden, a pesar de las limitaciones económicas y también estructurales, especialmente en la infraestructura del sector de la educación, cuéntenos un poco. Ya estamos prácticamente al inicio de un nuevo año lectivo que trae como novedad, entre comillas, porque ya tuvimos este sistema, el de los trimestres. Ya ahora volvemos al trimestre. Y en estos los trimestres que sí estudié yo los trimestres, entonces siempre estábamos pendientes del examen trimestral y de los exámenes de grado. Yo fui de examen de grado de bachiller, examen de grado en la Facultad de Economía, entonces yo creo que con los exámenes de grado uno aprende más, definitivamente aprende más. En ese orden, ministra, ¿cómo está planificado el inicio de clases con vuelta al sistema anterior? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes cree que el Ecuador en esta región, costa, litoral, se incorporarán como nuevos? ¿Cuánto en total tendremos en primaria? ¿Cuánto en total en secundaria? Porque tiene que preocuparnos eso, ministra. Una población tiene que educarse, tiene que prepararse. Y en ese orden siempre vamos a estar apoyando cualquier gestión. Coméntenos un poco, ministra. Bienvenida. Muchas gracias, Clever. Así es, estamos trabajando con mucho esfuerzo para recuperar un sistema educativo que se encontraba muy golpeado luego de la pandemia, luego de además haber tenido una bajísima inversión durante varios años en mantenimiento de la infraestructura, en inversión en equipamiento y como decíamos hace 2 años, encontramos un sistema educativo en cuidados intensivos y poco a poco estamos en ese tratamiento permanente sin querer tapar el sol con un dedo, que todavía hay muchas necesidades y temas que deben ser resueltos con una inversión sumamente importante. Ya el año pasado invertimos cerca de $200 millones en mantenimiento de infraestructura, realizamos más de 1.000 mantenimientos integrales. Esto quiere decir un cambio del tendido eléctrico, de todo el sistema hidrosanitario, cubiertas de instituciones educativas a lo largo y ancho del país, además de mantenimientos menores en más de 5.000 instituciones educativas. Hemos entregado obras que quedaban inconclusas y todavía tenemos algunas por entregar, que eran obras que se abandonaron 5 o 7 años, que iniciaron o estaban contratados los planos, hechos los estudios, pagados los estudios, invertidos el recurso de los ecuatorianos y no se había finalizado problemas legales. Entregamos ya 16 de estas unidades educativas de gran envergadura, como es el caso de la unidad educativa en Samanes, y este año estamos trabajando, por ejemplo, en Guayaquil, en la unidad educativa que está en Jimena, y así seguimos avanzando para poder entregar estas grandes inversiones que son recursos de todos nosotros, de los ecuatorianos, que de dejarse allí pues quedan realmente desperdiciados. Y además, recuperarnos de la pandemia en lo educativo también. Y ahí es cuando habíamos planteado este proceso de transformación educativa que inicia por realizar ciertos cambios de fondo y de forma en el sistema. No cambiar el sistema educativo para quienes trabajan en educación.
lo saben, los cambios son progresivos, no es dar la vuelta una tortilla, no es así, los resultados no se dan de un día para el otro, pero sí hemos sembrado algunos cambios muy relevantes y uno de ellos tiene que ver con el modelo de evaluación. Tú lo mencionabas hace Importante, un momento. ministra, importante saber si usted cuenta con los recursos monetarios. Y eso es importantísimo, repito, porque se ha objetado mucho de parte especialmente de, como se decimos en Guayaquil, de los Contreras, ¿no? Dice, a ver, es que no, al ministerio tal no le han dado los valores y esto, lo de aquí, lo de allá. Usted cuenta en su, en sus arcas, pongámoslo así, del ministerio, con los fondos suficientes para desarrollar todas las actividades, recordando que no solamente es de comprar mesas y de pizarrones que ahora ya no son cotizas, ya tienen otras cosas más modernas y es una logística grande la que hay que tener hoy en la educación y en buena hora y otros elementos que hay que cumplir para que la educación no solamente vaya en función de que el niño, que el joven vaya con ganas de estudiar, sino que cuente con todos los elementos, con todas las herramientas para poder desarrollar este aprendizaje, ministra. Sí, Clever, tenemos en el presupuesto del Ministerio de Educación codificado 4.000 millones de dólares para el año 2023 de estas codificaciones, que es la forma presupuestaria que se presentó el año pasado a la Asamblea Nacional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es, obviamente, los recursos fiscales van ingresando de manera progresiva conforme se van haciendo los ejercicios de recaudación y demás, y nos van asignando a nosotros el presupuesto para ejecución. Hemos ya este año contratado con esos recursos a más de 2.000 docentes adicionales para régimen costa. Esto nos permite ir cerrando esa brecha de docentes. Encontramos un déficit en el año 2022 de 8.000 maestros. Ya contratamos en el 2022 3.000 adicionales. Ahora para Costa, más de 2.000 docentes se han incorporado a las aulas y esto nos permite tener una mejor relación entre estudiantes y docentes, en número de estudiantes por docente, y mejora esto también la oferta educativa, la calidad educativa. Además de tener el presupuesto asignado y estar pagando al día los salarios que incluyen la homologación salarial desde el octubre pasado y poco a poco también ir revisando los casos puntuales de docentes que no tenían registrado título en Cenecit y que tenemos que pagar retroactivamente desde el momento del registro del título esos haberes, que siempre hay algunas personas que por distintas razones el título no estaba registrado de manera que no teníamos en el cruce de información que se realiza con Cenecit ese dato. Eso implica una inversión adicional anual de más o menos 300 millones de dólares que se está cumpliendo de manera absolutamente normal. En cuanto a infraestructura, también poco a poco seguimos avanzando en inversión de infraestructura para este año y además atender las necesidades que se presentan de manera imprevista, como son las inundaciones y los efectos del sismo embalado. Pero sí, ya vemos poco a poco cómo se van atendiendo todas estas instituciones educativas. Igual, esto no es de un día para el otro, tenemos que pasar por procesos de contratación. Sin embargo, para darte una idea, en este momento ya asignados y en proceso de ejecución, 7.1 millones en instituciones educativas con afectaciones más severas, 78 unidades educativas a nivel nacional que atienden a 72.000 estudiantes. Estamos hablando de instituciones educativas bastante grandes, en donde también han sufrido afectaciones, siendo Guayas la provincia de mayor afectación. En estas 72 están incluidas 30 unidades educativas de Guayas. También acabamos de hacer una asignación adicional de 5.1 millones de dólares para 26 adicionales. Y hemos destinado 1 millón de dólares para arreglos pequeños en contratos de arreglos que tienen que ver con una gotera, con una pared que se ha cuarteado, que no son daños estructurales
que se pueden realizar de manera más rápida, siendo igual Guayas la provincia de mayor afectación, con 183 instituciones educativas afectadas que van a ser atendidas poco a poco, 6 en Azuay, perdón, 123 en Azuay, 120 en Manabí, 112 en El Oro, y estas instituciones, muchas de estas son daños menores que van a ser atendidos a través de estos procesos. Y también ya en proceso de contratación, varias obras adicionales, 10 para ser exacta, obras adicionales de estas que habían quedado inconclusas para seguir trabajando a lo largo del año y se seguirán sumando nuevas infraestructuras conforme también avanzamos en la asignación de presupuesto. Creo que el presupuesto en educación siempre puede ser más. Mi tarea siempre será abogar por un mayor presupuesto y tratar de que así sea, pero también hacerlo en el marco del análisis de cuál es la realidad de las arcas fiscales, del presupuesto del Ecuador y comprender pues que ese incremento, pese a que a mí me encantaría que sea un salto mayor, también ha sido priorizado por el presidente de la República, quien ha dado muchísimo respaldo a este tema. Y les decía también, no solamente es un tema presupuestario, hay otros elementos que tienen que ver con estas otras transformaciones de fondo que para nosotros son igualmente relevantes. Dos cosas muy puntuales, ministra. La una que tiene que ver con la conectividad, que es importantísimo hoy por hoy. El que no tiene internet como que está con los brazos atados y con mayor razón en los centros educativos. Y la otra, cómo usted ha procedido a instruir que se planifique en orden el tema de la colación escolar, esto de los niños que van sin desayunar, y toda esta es una situación muy delicada. Cuéntenos ahí. Bueno, en cuanto al tema de la alimentación escolar, el proceso de contratación de la alimentación escolar no se ha suspendido en ningún momento. Hemos planteado durante todo este periodo la continuidad de este programa, que es un programa que además, Clever, es importante decirlo, no sustituye ninguna de las comidas. Es una ingesta adicional, como bien lo decías, una colación. Por lo tanto, siempre hacer ese llamado a las familias a mantener el desayuno de sus hijos, porque esto lo que busca es complementar la ingesta nutricional, más no reemplazar la ingesta nutricional que se da en las casas de los niños. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, en un nuevo modelo de alimentación escolar que también debe implementarse de manera muy responsable y progresiva, dado que este atiende a una gran cantidad de niños, niñas y el sistema educativo no cuenta con un sistema de cadena de frío. Por lo tanto, hay algunas restricciones técnicas para la dotación de esta alimentación escolar. Hemos elaborado 11 nuevas fichas nutricionales, eliminado de las fichas nutricionales, por ejemplo, los azúcares añadidos, hemos incorporado otros ingredientes como el verde, como el arroz, como otros ingredientes más diversos, como los chochos, de manera que puedan los estudiantes tener acceso a una alimentación un poco más diversa, más pertinente también para la localidad. Se ha analizado con CERCOP un nuevo modelo de contratación de la alimentación escolar que ya será implementado a finales de este año y hemos, como les decía, también revisado los componentes y los contenidos de las fichas nutricionales actuales para hacer una mejora pequeña mientras se implementa el nuevo modelo ya integral. Y en estas también se ha hecho una revisión de los precios que tienen que ver con los valores que corresponden a la leche que forma parte de la alimentación escolar, que está obviamente ahora normada también dentro de la ley que regula el precio de este producto. Así que es un trabajo también progresivo, es un trabajo que busca también un complemento nutricional de mayor valor, que tenga una mayor diversidad de alimentación, que tenga más aceptabilidad y diversidad para todos los estudiantes en el país. El modelo de alimentación escolar también se complementa con la dotación de otros recursos educativos, que son, por ejemplo,
los recursos educativos, tú mencionabas mesas, pupitres, el mobiliario, pero también el mobiliario se complementa con material didáctico. Hemos trabajado el año pasado en la elaboración de nuevas fichas para el material didáctico, incorporando material más actual, como por ejemplo material que sea lúdico, que complemente el aprendizaje, que ayude a la manipulación y al aprendizaje concreto. Y hemos trabajado también en el inicio de la reforma curricular. Hemos ya publicado un currículo priorizado que tiene dos ejes fundamentales, que es la comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático como pilares del aprendizaje. Que si no sabemos leer y comprender lo que leemos, o no sabemos realizar o entender la lógica detrás de una operación matemática, los demás aprendizajes se vuelven muy difíciles, te diría que casi imposibles, porque son la base de ese aprendizaje y tenemos lamentablemente en Ecuador bajos índices o malos resultados en estos aprendizajes, y no solamente producto de la pandemia, sino incluso antes, ya en 2018, en las evaluaciones internacionales PISA y las evaluaciones que hace el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, el IESE, de la UNESCO, veíamos un resultado bastante por debajo de lo deseable en estas áreas tan fundamentales, y por eso esta transformación. El currículo reformado estará finalizado este año. Al final del año 2023 tendremos un nuevo currículo basado en habilidades y competencias, que incluye también un componente socioemocional muy fuerte. Hemos estado trabajando también en nuevos modelos de dotación de recursos como libros de texto que sean más diversos, libros de consulta, que los estudiantes tengan acceso a mayor diversidad de información para que puedan construir un criterio formado sobre la base de diversidad de datos, diversidad de información que sea obtenida a través de recursos físicos, pero también utilizando el Internet. Y por último, el modelo de evaluación que tú mencionaste, que acompaña ese cambio curricular y sobre todo el enfoque de una educación que antes era memorística o que hoy todavía es memorística, a una educación más bien que tenga que ver con el razonamiento y la construcción del conocimiento y que se enfoque en el aprendizaje. Esta evaluación es trimestral en el sistema fiscal. Lo que busca, lo que sea trimestral, es que contemos con información más seguido y más temprano en el año lectivo de cuál es el desempeño de los estudiantes para poder tomar medidas de nivelación y de acompañamiento pedagógico a tiempo. Le quita el peso al examen único, examen final, y se elimina en el examen remedial y de gracia. Se mantiene un examen supletorio, pero se elimina el remedial y de gracia, eliminando también esa, esa cultura del facilismo, digamos, en ese sentido, y de dejar todo para el último momento, que hace que también haya una afectación a la calidad de los aprendizajes y sobre todo a la excelencia académica. Y Sí. incorpora también otras evaluaciones más diversas, no solo exámenes, sino también evaluaciones que tienen que ver con trabajos grupales, investigaciones, la Sí. observación, entre otros. Ministra, yo le confieso que su colaborador, RPP, nos va a matar. Nos va a matar porque dice, no, solamente la ministra tiene que hablar tanto tiempo. Y bueno, ya no es mi culpa, pero nosotros tenemos nuestras inquietudes. Johanita Ramos tiene también inquietudes. Por favor, Johanita. Gracias, economista. Sí, ministra, justo por honor al tiempo, queríamos consultarle. Usted habló de 30 unidades educativas en Guayas. Estas tienen daños severos. ¿Así se puede entender? El día de mañana, Joana, vamos a tener una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil en donde les presentaremos el corte final de instituciones educativas y su grado de afectación para que la ciudadanía conozca exactamente cuáles son las instituciones educativas que por sus daños y por el estado actual también en el entorno, a sitios donde todavía tenemos inundaciones, no podrán iniciar el año lectivo de manera presencial, iniciaremos a distancia. Van a poder también ustedes conocer cuál es el plan de contingencia de las instituciones educativas, cómo vamos a trabajar en cada una de ellas, de manera tal que no solamente en Guayas, sino en el resto del país se pueda conocer. En Guayas tenemos 183 unidades educativas afectadas por las inundaciones y 56 afectadas por el sismo. Hasta el momento, esto puede ir variando. Como les decía, mañana les entregaremos el corte final. Y algunas de estas, como les decía, tienen daños más importantes, más severos. 30 de ellas ya están siendo atendidas a través de un contrato
de intervención, las que tienen estos daños más severos, pero hay otras que se está en proceso también de contratación para poder atenderlas a todas. Ahora, ministra, en materia de seguridad, ¿qué se va a implementar? Hay muchas escuelas que no solamente por los daños de las lluvias o del sismo no podrán iniciar su periodo escolar. ¿Qué pasa en Esmeraldas, por ejemplo? Una zona que está intervenida, está militarizada la provincia, que el año pasado ya reportábamos cómo algunas escuelas tuvieron que cerrar sus puertas y pasar a la virtualidad. Aquí en Guayaquil, en Sociovivienda, un sector súper conflictivo, se había el año pasado pedido la colaboración de la policía, pero usted también puede reconocer que no siempre la policía estaba fuera de estos establecimientos educativos. Los maestros siguen extorsionados, los padres de familia tienen temor de llevar a sus hijos. ¿Cómo se va a enfrentar en esta ocasión este problema? El trabajo de seguridad se ha articulado igual con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. En la rueda de prensa del día de mañana estarán presentes tanto el comandante general de la policía como el ministro del Interior y el responsable del ECU 911 Paraguayas, en donde nos podrán dar información más detallada de cuáles son los dispositivos de seguridad para el inicio del año lectivo, el patrullaje, que no es una guardia fija en las instituciones educativas, sino un patrullaje policial alrededor de las instituciones educativas se retomará. Esto se reforzará, como se había anunciado el año pasado en mayo, con la incorporación de nuevos efectivos de la policía, que no solamente estarán destinados al patrullaje en calles y resguardar la seguridad de la ciudadanía en otros espacios, sino también de los estudiantes y de la comunidad educativa, además de también mantener los contratos de guardianía de seguridad privada en algunos de los casos. Hemos estado trabajando también en la actualización de los protocolos que el año pasado se publicaron y que serán implementados este año respecto a la seguridad de las instituciones educativas. Yo les invito a seguirnos el día de mañana en esta rueda de prensa, en donde la Policía Nacional, el Ministerio del Interior nos darán más detalles sobre cuáles son las medidas de seguridad para el inicio del año lectivo en el régimen Costa, y podrán resolver también las preguntas que sean presentadas a ellos por parte de los periodistas, y que nos puedan dar también a la ciudadanía un mayor detalle en esta información sobre estos dispositivos de seguridad para el inicio del año 2023-2024. Ministra, nos escuchan en Esmeraldas a través de la 92.7 FM, modular HF. En Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, ¿cómo va a iniciar el año lectivo? ¿En qué condiciones? Igual de la misma manera, en Esmeraldas iniciaremos el año lectivo, en donde con el 24, el día lunes, de manera progresiva, se identificará las instituciones que deberán postergar su inicio de clases. Son 14 instituciones educativas con afectaciones por la época invernal, y tenemos, ventajosamente, no tuvo un impacto el sismo en Balao. En cuanto a infraestructura, también tendremos que seguir invirtiendo. Esmeraldas es una de las provincias que hemos priorizado para el año 2023, sobre todo para la intervención de infraestructura en las zonas de conflictividad y frontera, como son los cantones de Loya Alfaro y San Lorenzo, con aulas de hormigón que sustituirán infraestructura que ya es bastante antigua, y esto también mejorará los servicios, brindando a los niños y jóvenes mejores opciones para buen uso del tiempo libre, complementando otras estrategias de presencia del Estado en esta provincia. Asimismo, el resguardo policial y el acompañamiento militar durante este periodo nos acompañará en el inicio del año lectivo, y les podremos dar, como les decía, más detalles sobre estos dispositivos el día de mañana con el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la policía. Estaremos pendientes entonces a esa rueda de prensa con mayores detalles por parte de la ministra. Ministra, muchísimas gracias. Johanita, sí, antes de despedirla, la ministra nos está debiendo el tema conectividad. ¿Cómo estamos ahí con ese tema que es importantísimo, ministra? Correcto, sí, perdónenme, habías dicho, Clever, este tema de la conectividad. Bueno, son buenas noticias en cuanto a conectividad. Yo me imagino que ustedes también habrán visto con mucho entusiasmo la llegada de Starlink. Este trabajo esta gestión que se ha realizado desde el Ministerio de Telecomunicaciones, Sociedad de Información, también puede ser aprovechado en lo educativo. Así que esto nos permitirá llegar con un servicio satelital a instituciones educativas que anteriormente
no teníamos alternativas o teníamos alternativas muy costosas. Este año además tenemos un proyecto de inversión para el cierre de brechas digitales que se centra en instituciones educativas rurales con distintas medidas dirigidas con kits de conectividad para docentes, kits de aula, también buses tecnopedagógicos que irán siendo adquiridos hasta el año 2025 en un proyecto que este año hemos iniciado ya una adquisición adicional a lo que ya normalmente se contrata de 7 millones adicionales. Ya el año pasado incorporamos 1.000 instituciones educativas más a la red de conectividad. Todavía existen muchas que necesitan acceso a Internet o mejorar la calidad del Internet. Hemos trabajado con CNT. Este año se ha duplicado la velocidad del Internet de todos los contratos en educación. Y si bien la brecha todavía es grande, vamos dando pasos hacia mejorar estas condiciones de conectividad en las instituciones educativas. Ministra, gracias como siempre, que le vaya muy bien, muy amable. Gracias a ustedes. Que te vaya Gracias, bien. Clever. Gracias, Joana. Que tengan un muy buen día.